Bienvenidas y bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a plantear una idea que, de entrada, suena a locura. ¿Y si te dijera que tu yo, tu propia sensación de ser tú, en realidad no existió hasta el momento en que alguien más te miró? Uf, Que esa identidad que sientes tan sólida se forjó literalmente en la mirada de otro. es que es una idea vertiginosa, sí. Pone en jaque toda la noción del individuo como un ser, digamos, preexistente y autónomo. Claro, Sugiere que somos, en cierto modo, una creación social, pero a un nivel mucho más profundo, mucho más personal de lo que solemos imaginar. exacto, No hablamos de modales o cultura, hablamos de la propia estructura de nuestro ser. exacto. Y todo esto surge de una afirmación central, casi un enigma, que nos trae un texto de Hernando Bernal sobre el psicoanálisis de Lacan. La frase es: la pulsión es gramática del lenguaje, que a primera vista no tiene ningún sentido. Ninguno. La pulsión es hambre, es deseo, algo visceral, casi animal. La gramática es, bueno, estructura, reglas, lógica pura. Son dos mundos opuestos. Pues nuestra misión hoy es precisamente resolver este puzzle. Vamos a desgranar cómo nuestros impulsos más básicos pueden tener una sintaxis oculta y, sobre todo, qué nos revela eso sobre quiénes somos. Y para empezar a resolverlo, creo que tenemos que dar un paso atrás y ver la pieza más fundamental del lenguaje para Lacan, que curiosamente no es la palabra. ¿Ah, no? No, es la letra. Y aquí ya encontramos la primera sorpresa, porque él no la sitúa en el mundo del significado, de lo simbólico. La sitúa en algo que llama lo real. Espera, espera. Eso ya es contraintuitivo. Para mí, la escritura es el símbolo por excelencia. Es la forma de fijar un significado, ¿no? ¿Cómo puede ser real en el sentido de no simbólico? Es una distinción clave, sí. Pensemos, a ver, en el código fuente de una página web frente a la página que vemos en el navegador. Vale, la página que vemos está llena de sentido. Imágenes, texto, botones, eso sería lo simbólico. Pero el código que hay detrás es un amasijo de caracteres, de paréntesis, puntos y comas. Un sinsentido hasta que se interpreta. Exacto. Antes de que el navegador lo interprete, es un sinsentido. Eso se acerca a lo que Lacan llama lo real. Es la estructura material que subyace antes de que le demos un significado. Y la letra, como un trazo físico en un papel, como una marca, es un fragmento de eso real. Entiendo la analogía. Sería como un jeroglífico, antes de ser descifrado. Es una piedra con dibujos, un objeto real. Solo después se convierte en un símbolo con un significado. Precisamente. Y en esa materialidad, en esa estructura fija de la escritura, es donde la gramática, las reglas, el esqueleto del lenguaje, se hace mucho más evidente que en el habla, que es más fluida, más efímera. Claro. Y aquí es donde se conecta todo con la intuición original de Freud. Cuando él intentó describir la pulsión, se vio atrapado. No podía hablar de ella como una fuerza caótica y ya está. Claro. Tuvo que usar un lenguaje estructurado para definirla. Tuvo que usar verbos, sujetos, objetos, voz activa, voz pasiva. Se dio cuenta, quizá sin ser plenamente consciente de la implicación, de que para explicar el deseo necesitaba una sintaxis. Y Lacan coge esa pista y tira del hilo. Y la lleva hasta sus últimas consecuencias. Su lógica es, si necesitamos la gramática para hablar de la pulsión, es porque la pulsión ya está estructurada como una gramática. No es que se parezca, es que funciona así. Vale, te sigo hasta aquí. Nuestros impulsos no son un caos, tienen reglas internas. Pero si es una gramática, tiene que tener verbos, conjugaciones. ¿Cómo funciona eso en la práctica? ¿Me estás diciendo que mi hambre tiene sintaxis? No solo que la tiene, sino que sigue un patrón muy, muy concreto. Lacan lo describe no como un estado, sino como un circuito, una trayectoria. Es un movimiento que siempre tiene 3 momentos o 3 fases. Un circuito. Suena muy mecánico para algo tan, bueno, tan vivo como el deseo. A ver, explícame ese recorrido. Imagina un bucle. El primer punto es el origen. La pulsión brota de una parte del cuerpo, una zona erógena. La boca, los ojos, la piel. Eso es. Desde ahí sale en una trayectoria que rodea un objeto. Y finalmente, el tercer paso es el retorno. La pulsión vuelve a su punto de partida. Origen, trayectoria alrededor de un objeto y regreso. De acuerdo, el mapa del circuito está claro. Ahora, ¿dónde encaja la gramática en todo esto? Ahí está el genio de la analogía. Lacan mapea esos 3 momentos del circuito con las 3 voces gramaticales: activa, reflexiva y pasiva.
Ah, vale. El ejemplo clásico que se usa siempre para entenderlo es la pulsión escópica. Que es, básicamente, el impulso de ver, la curiosidad visual. Eso es. Perfecto. Usemos la mirada. ¿Cómo sería el primer tiempo de ese circuito? El primer tiempo es la voz activa, ver, simple y directo. El ojo, que es la zona erógena, se lanza hacia el objeto para verlo. Es el movimiento de salida. Vale. El segundo tiempo, imagino, es cuando el circuito empieza a curvarse sobre sí mismo. Exacto. Es la voz reflexiva, verse. El sujeto ya no solo mira hacia afuera, sino que se toma a sí mismo como objeto. Es la experiencia de mirarse en un espejo, de ser consciente de la propia imagen. El circuito se ha plegado. Y el tercer tiempo completa el bucle. La voz pasiva. Ser visto. Ser visto. Aquí es donde, por primera vez, entra en juego otra persona, el otro. La mirada de alguien más se posa sobre mí. Ver, verse y ser visto. Activa, reflexiva y pasiva. Esa es la conjugación completa del verbo pulsional de la mirada. Pero, y aquí viene un detalle que lo cambia todo. A ver, Lacan señala que en los dos primeros tiempos, en ver y verse, algo fundamental falta. ¿el qué? Falta un sujeto. Un momento. ¿Cómo que falta un sujeto? Si soy yo el que ve y el que se ve en el espejo, ¿quién está actuando entonces? Falta un sujeto en el sentido psicoanalítico pleno. Piénsalo como un acto reflejo. Cuando el médico te golpea la rodilla con un martillo, tu pierna patea. Hay una acción, un circuito neuromuscular. Pero tú, ¿Mi yo consciente? tu identidad, no está realmente al mando. Es un automatismo del cuerpo. Para Lacan, los dos primeros tiempos de la pulsión son así. Son autoeróticos, como un reflejo que se satisface a sí mismo. O sea, es pura biología en acción, sin un yo al volante. Eso es. Y es solo en el tercer tiempo, en la voz pasiva, en el momento de ser visto por el otro, cuando Lacan dice que aparece un sujeto nuevo. Ahí es donde nace el yo, del que hablábamos al principio. Ahí. Tu identidad se constituye en el momento en que te reconoces como objeto de la mirada de otro. Es una idea potentísima. ¿Y este modelo de 3 tiempos funciona con otras pulsiones además de la de ver? Funciona con todas. Pensemos, por ejemplo, en la pulsión invocante, la que tiene que ver con la voz y el oído. ¿Vale? El primer tiempo, la voz activa, sería oír. El segundo, la voz reflexiva, oírse a uno mismo hablar. Y el tercero, la voz pasiva, ser oído por otro. Pero de nuevo, aquí viene el giro. A ver, porque esto me lleva a una conclusión un poco inquietante. Si el sujeto solo aparece en la voz pasiva, al ser visto o ser oído, significa que somos seres fundamentalmente pasivos, Claro. que nuestra existencia depende por completo de una acción externa, donde queda nuestra agencia, nuestra voluntad. Esa es exactamente la trampa en la que podríamos caer. Y es aquí donde Lacan da un giro de guión magistral. Justo cuando parece que la conclusión es la pasividad, él afirma que no, que la pulsión es, por definición y en su esencia, siempre activa. Incluso en el tercer tiempo, ¿cómo puede ser activa la voz pasiva? Ser visto es, por definición, algo que me pasa, no algo que yo hago. Aquí es donde la gramática se vuelve más sutil. Lo fascinante es cómo Lacan reformula ese tercer tiempo. No es un pasivo, ser visto, Sino... sino un activo, hacerse ver. Ah... No es que el sujeto espere pasivamente a que lo miren, es que el sujeto se pone activamente en escena, se ofrece a la mirada del otro, provoca ser mirado. Ah, claro, hacerse ver. Es un matiz, pero lo cambia todo. No es lo mismo que te pillen espiando a que poses para una foto. En la foto hay una intención, hay un trabajo activo para construir una imagen para el otro. Exactamente. Y esto lo vemos constantemente hoy en día. ¿Qué es una red social sino un gigantesco escenario donde la gente activamente se esfuerza por hacerse ver, por hacerse oír? Totalmente. Se selecciona la foto, se edita, se escribe el texto perfecto, todo es una construcción activa para ser objeto de la mirada y el reconocimiento del otro. La pulsión no descansa, trabaja activamente para cerrar su circuito. Claro, nadie es un influencer por accidente o por pasividad. Es un esfuerzo constante por hacerse ver. Y para ilustrar hasta qué punto la pulsión es siempre activa, el texto recurre a un ejemplo extremo, el masoquismo, que a primera vista parece el epítome de la pasividad. Claro, alguien que disfruta sufriendo la acción de otro. Pero si lo analizas, el masoquismo supone un esfuerzo activo enorme. El masoquista es quien escribe el guión, quien busca al verdugo, quien monta la escena, quien negocia los límites. Es el director de orquesta de su propio sufrimiento. Exacto.
Se coloca a sí mismo en la posición de objeto pasivo para obtener su satisfacción. Es todo menos pasivo. Vale, recapitulo el viaje hasta ahora. La pulsión no es un caos, tiene una gramática. Funciona como un circuito en tres voces. Una activa, ver, una reflexiva, verse, y una tercera que parece pasiva pero que en realidad es una búsqueda activa, hacerse ver. Eso es. Y es en este último paso donde emerge el sujeto. La pregunta entonces es, si todo este montaje es tan elaborado y siempre activo, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo final de este viaje de ida y vuelta? El objetivo final es la verdadera revelación de este modelo. Y la respuesta está en entender que la pulsión tiene dos caras. Por un lado está la cara significante, que es esta trayectoria gramatical que hemos descrito, la que se puede nombrar y analizar. Vale. Pero por otro lado, hay una cara real, que apunta directamente a algo que Lacan denomina goce. Goce. Es una palabra que en psicoanálisis tiene un peso específico, ¿verdad? No es simplemente placer, es algo más. Intenso. Es una satisfacción que va más allá del principio del placer, que busca el bienestar, el equilibrio. El goce puede ser incluso doloroso. Es una intensidad que roza el límite. Es la satisfacción por la satisfacción misma. Y para ilustrar esta búsqueda de goce, el texto nos da una imagen que es a la vez poética y, no sé, profundamente extraña. Sí, es muy potente. La boca que se da un beso a sí misma. Me parece una imagen alucinante, sí. Es poética, un poco perturbadora y totalmente autosuficiente. Una boca besándose a sí misma. Los labios son a la vez el origen de la pulsión y el objeto que se busca. Es el circuito perfecto y cerrado. Analicemos esa imagen, porque es la clave de todo. ¿Qué nos enseña? Que el objeto que la pulsión parece perseguir en el mundo exterior, esa persona, ese logro, esa cosa que deseamos, es, en última instancia, secundario. Es casi un pretexto. Es un pretexto, exactamente. El objeto es la excusa para que la gramática de la pulsión se ponga en marcha. Precisamente. El objetivo real no es poseer el objeto. El objetivo es completar el circuito. La satisfacción, el goce, no está en el objeto, sino en el recorrido de ida y vuelta que la pulsión traza alrededor de él. ¡Claro! La boca que se besa a sí misma es la metáfora perfecta porque elimina al objeto externo y nos muestra la verdad del asunto. El fin último es el cierre del bucle sobre uno mismo. Es la satisfacción del propio movimiento. Es una idea bastante solipsista, ¿no? Que al final todo nuestro elaborado baile de deseos, toda la búsqueda en el mundo exterior es en realidad un viaje de ida y vuelta a nosotros mismos. ¿Sí? El objeto es solo el poste alrededor del cual corremos para sentir el viento en la cara. Es una forma muy buena de ponerlo, sí. El goce está en la carrera, no en el poste. El objeto pone en movimiento la gramática de la pulsión, pero el premio es la propia conjugación del verbo, no el complemento directo. Vale, creo que las piezas del puzzle encajan. Partimos de esa afirmación chocante, la pulsión es gramática. Ahora vemos que no es una metáfora poética, sino un modelo funcional. Nuestros impulsos siguen una estructura de tres tiempos. Una voz activa, como ver, una reflexiva, como verse, y una pasiva activa, hacerse ver, que es la crucial. Es la crucial, porque ahí es donde nos constituimos como sujetos. Y hemos visto que esta pulsión es siempre activa, incluso cuando parece pasiva, como en el masoquismo o en la construcción de nuestra imagen en redes sociales. Y su objetivo final no es el objeto que parece desear, sino el propio recorrido del circuito. El cierre del bucle para obtener esa satisfacción que llamamos goce. La imagen que lo resume todo es esa boca autosuficiente besándose a sí misma. Todo esto me deja con una última reflexión, una pregunta que se queda ahí, flotando. Si esto es así, si nuestros impulsos más fundamentales y lo que creemos más íntimo y personal, nuestros deseos, están estructurados como un lenguaje, con reglas y una sintaxis que opera por debajo de nuestra conciencia. Esto plantea una pregunta importante, claro. ¿Significa que el deseo no es ese territorio de libertad infinita que nos gusta imaginar? Exacto. Si nuestra forma de deseo ya viene preconfigurada por esta gramática pulsional, por una sintaxis que nos conjuga a nosotros sin que seamos conscientes de ello, ¿hasta qué punto somos los autores de nuestros propios anhelos o simplemente los vehículos de una gramática que nos trasciende y nos escribe?